Mu- Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Psicoimágenes Colombia. Bueno, tenemos una investigación muy interesante eh, que conmemora otra vez ese triste, lamentable desastre, ¿no? Accidente del Titanic de ese 14 de abril de 1912. Y pues el programa de hoy está diseñado para eso, para buscar algo que se llama la señal fantasma de auxilio del Titanic. Es muy curioso que este, este proceso, ¿sí?, de búsqueda, ¿no? Pues a través de transcomunicación instrumental, el cual estamos usando para, con equipos tratar de obtener alguna señal, alguna manifestación de seres espirituales, pues la podamos implementar para buscar una señal fantasma, ¿no? Una señal que tiene una historia, ¿no? Todo esto tiene una gran historia eh, que le antecede, ¿no? Entonces, la idea es que junto a ustedes, pues podamos hacer esa investigación y podamos buscar esa señal. Lo primero que tengo que decirles es cómo suena esa señal. Recordemos que en la época el Titanic tenía lo mejor de lo mejor en cuanto a todo, ¿cierto? Incluyendo los servicios de telecomunicación. Entonces ellos estaban utilizando un telégrafo inalámbrico, el cual utilizaba una frecuencia específica, ¿sí? Era un rango muy pequeñito de frecuencia, pero que tenía un gran alcance. Por eso era que lo podían escuchar en lugares muy lejanos. Y pues era la última de las tecnologías para su época, para su tiempo, ¿no? ¿Cómo podemos escucharla ahora? También les diré cómo es que podemos buscar las señales, ¿sí?, del código, de los códigos Morse, bajo qué rango de frecuencia se tiene que buscar. Pero pues lo primero es escuchar qué es lo que tenemos que buscar, ¿no? Pues ellos lo que hicieron fue justamente cuando hubo el choque, que es en este momento aproximadamente hace eh, ciento de 1912 al 2012, 10 años al 2022, 120. Eh, la señal que se envió fue esta. Pónganle atención. Esto es lo que tenemos que escuchar. Esta es la señal CQD, ¿sí? Y leo de lo que dice Wikipedia a lo que es la señal CQD. Era la señal de socorro que se utilizaba en las transmisiones telegráficas a principios del siglo XX. O sea, estamos en en el contexto y en el marco histórico, ¿no? Y se interpretaba como Come Quickly Distress. Vengan rápido, problemas. Esta fue la señal telegráfica que envió el Titanic cuando recibió pues el golpe, ¿sí?, cuando se estrelló contra el iceberg. Escúchenla nuevamente porque esto es lo que estamos buscando o lo que vamos a buscar nosotros en la señal de radiofrecuencia. Después les digo cómo vamos a organizar todo esto.
Escúchenla nuevamente, por favor. Bien. Esta es la señal que ellos utilizaron, ¿sí? Buscando desesperadamente que algún otro barco que estuviera cerca pudiera llegar y rescatarlos a todos. Pero pues el barco que se encontraba más cerca estaba a 4 horas de distancia. Y eso fue lo que le indicó a través de telégrafo el Carpathia al Titanic, ¿sí? Que estaba a 4 horas de distancia y pues ellos no tenían 4 horas porque por mucho el barco iba a durar 2 horas antes de hundirse. ¿Qué hablamos nosotros de la señal fantasma? Esto tiene su historia y pongan mucha atención. Les voy a leer de qué se trata la señal fantasma. ¿Sí? El 14 de abril de 1972, un radiotelegrafista de un crucero estadounidense captó una señal de SOS. Si bien este mensaje no fue muy claro, fue posible identificar muy claramente que el barco que estaba pidiendo ayuda era, para asombro de todos, el famoso Titanic. ¿Por qué lo sabían? Porque estaba utilizando ese código CQD, no el SOS, que ese no corresponde a la época. Tras el incidente, un grupo de hombres identificados con las insignias de los servicios secretos estadounidenses dijeron a la tripulación que solo había sido una broma. Sin embargo, el radiotelegrafista dudó de las explicaciones de los agentes secretos y decidió iniciar su propio análisis e investigación de lo sucedido. Para su sorpresa, al profundizar en el caso, accedió a documentos con información de sus colegas, quienes reportaban radiogramas fantasmas del Titanic que se manifestaban cada 6 años. El patrón se repite. Para el mes de abril del año del 96, en los medios canadienses publicaron una noticia relacionada con un barco llamado Quebec, que se había recibido una nueva señal SOS proveniente del Titanic. Sin duda un evento muy extraño que en la actualidad todavía no tiene una explicación racional. Bueno, esta es una de las historias más interesantes que nosotros tenemos sobre alguna manifestación paranormal relacionada con el Titanic y el desastre del Titanic. Ahora ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo vamos a buscar esa señal? ¿Sí? CQD. Lo primero es sabernos ubicar en un lugar geográfico para podernos contactar con una antena de radiofrecuencia. Como lo habíamos hecho en anteriores investigaciones, a través del sistema que ya conocen, pues pudimos acceder a la antena de radiofrecuencia, digamos que más próxima, muy cercana a Halifax, donde con seguridad la señal, si estuviera generándose en este momento una señal CQD, perdón, una señal CQD, se alcanzaría o se alcanzaría a registrar. Bien, entonces ya tenemos un punto de acceso a donde podemos estar haciendo la investigación. Vamos a tener esa señal en directo de la radiotransmisión de ese lugar, de ese punto. Y lo segundo es, bueno, tengo la radiotransmisión y ahora ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues lo que se tiene que hacer es uno ubicarse dentro de la frecuencia que utilizaban en esa época. En esa época utilizaban la Charlie Whiskey. Les voy a decir qué es un poco de la Charlie Whiskey.
Es una onda electromagnética típicamente sinusoidal de amplitud y frecuencia constantes, ¿sí? Que para el análisis matemático se considera de duración infinita. O sea, tiene un alcance muy bueno. Onda continua es también el nombre dado a un método temprano de transmisión de radio en el que una onda portadora sinusoidal se enciende y se apaga. La información que se transporta en la duración variable de los periodos de encendido y apagado de la señal, por ejemplo, mediante el código Morse en las primeras radios, en las primeras transmisiones de telegrafía inalámbrica por ondas de radio. Bien. ¿Qué estábamos hablando al inicio? Que el Titanic tenía la mejor de las tecnologías de la época y tenía un telégrafo inalámbrico. Bien, entonces ya nos estamos ubicando cómo va a ser todo el proceso, súper sencillo. Ya tenemos una idea de cómo sonaba la señal de emergencia. Ya tenemos un punto de ubicación con una antena transmisora y receptora muy grande, por cierto, que cubre toda el área, incluyendo el área donde está el hundimiento. ¿Sí? Ya sabemos en qué frecuencia usar. Solamente nos queda empezar a buscar dentro del espectro de onda a ver si encontramos algo muy parecido a lo que escuchamos, que es la señal de auxilio. Nuevamente la voy a poner para que la tengamos presente. Bien. Sí, esto es lo que tenemos que encontrar, si es que lo encontramos. Bien, vamos entonces a ponernos en materia. Lo primero que voy a hacer es ubicar el móvil para que vean ustedes la pantalla del ordenador y cómo vamos ya buscando la señal. Bien, entonces me preparo acá para podernos ubicar. Entonces vamos a movernos un poco. Para estar listos. Entonces ya tenemos muy claro lo que vamos a buscar, ¿no? Vamos a buscar esa señal CDQ. Lo que vamos a hacer es girar la cámara. Bien. Entonces, como pueden ver, acá ya tenemos listo. Aquí ya tenemos listo el monitor. Ya tenemos listo el ordenador. Sí. Entonces, lo que vamos a hacer es ajustar. Y estamos ya en la señal, en el ancho de banda Charlie Whiskey. Aquí voy a subirle un poco más. Y lo que vamos a hacer en este momento, obviamente, es poner acá unos asistentes, que es el Ghost. Vamos a dejarlo por acá, si nos da alguna manifestación, aunque pues tengámoslo encendido por si acaso yo les muestro qué está sucediendo ahí en los alrededores. Y vamos a tener acá el K2, bien, como compañero. Entonces estaremos mirando, sí, acá están a mi lado, por si presento algún tipo de lectura. Bien. Entonces, pues vamos a escuchar a buscar esa señal. Voy a ponérselas nuevamente para que escuchen qué es lo que vamos a buscar. Vamos a buscar
este código. ¿Listos? Ese es el código o la señal de emergencia que lanzó el Titanic en 1912, en la misma fecha y a la misma hora. Ahorita estamos justo en la hora en la que sucedió el choque. Entonces vamos a buscarla por estos lados. Primero pues vamos a pedirle a las energías espirituales, sí, que si nos permiten eh, comunicarnos con esa señal fantasma del Titanic, que si podemos tener una manifestación de la presencia de esos seres espirituales que fallecieron en el desastre del Titanic, ¿no? En el hundimiento del Titanic. Que si podemos escuchar sus voces, que sería genial. Que si podemos escuchar esa señal de auxilio en código Morse. Si nos permiten obtener esa señal, ese recuerdo del pasado. Vamos pues, ya finalizado pues el, el ritual de invocación, pues vamos a buscar esa señal. Vamos a desplazarnos por todo este ancho de banda, sí, por todo este ancho de banda, tratando de encontrar esa señal. Estamos buscando dentro de la frecuencia Charlie Whiskey la transmisión de la señal del código Morse, esa señal fantasma de la que tanto se habla del Titanic. Aquí seguimos explorando la frecuencia. Aquí a la energía del Titanic y de la gente que murió en ese accidente. Pueden comunicarse con nosotros a través de su señal fantasma de auxilio.
que tener en cuenta pues que el código Morse pues ya no se utiliza, ¿no? Entonces si encontramos alguna señal en código Morse pues ya tendríamos que escucharla con detalle, ¿no? Y pues lo que estoy buscando en este rango justo, en el justo rango en el que se utilizaba para enviar esas señales, sí, del Titanic, sí, de hace 110 años. Estamos en la misma frecuencia. Un saludo a todas las personas que están con nosotros conectadas en este momento. Un saludo a todos, a todas. Estamos buscando ese código. Ok. Seguimos buscando esa transmisión fantasma. Les recuerdo cómo debe sonar esa señal. El código CQD sonaba así. Seres espirituales del Titanic, por favor, comuníquense con nosotros a través de su señal CQD fantasma. Seguimos buscando. Por el espectro electromagnético. Señal fantasma del Titanic. Le pedimos a los seres espirituales que si se pueden contactar con nosotros con la señal CQD. Esa señal que lanzaron angustiados en esa noche. Hace 110 años, justo a esta hora. Buscando ayuda. Vámonos desplazando lentamente.
señal CQ. Tenemos que encontrar esa señal CQD. Seres espirituales del Titanic que usaron esa señal y que la envían cada 6 años. Pueden comunicarse con nosotros utilizando su señal de auxilio en el mismo canal que la usaron hace 110 años. Pueden comunicarse con nosotros a través de su señal de auxilio. Nos estamos moviendo por todo el ancho de banda, buscando una señal. Seres espirituales del Titanic pueden comunicarse con nosotros a través de esa frecuencia que usaron para pedir ayuda a través del telégrafo, como lo hicieron hace 110 años. Seguimos explorándola.
Estamos explorando todo el ancho de banda de la misma frecuencia que utilizaba el telégrafo inalámbrico del Titanic. Exactamente la misma. Pueden brindarnos su señal fantasma. Como ven, no es nada fácil. Seres espirituales del Titanic pueden comunicarse con nosotros utilizando su misma frecuencia del telégrafo inalámbrico que tenían, enviándonos la señal, esa señal que ustedes utilizaron de emergencia. Comuníquense con nosotros en este momento. Estamos buscando su señal fantasma. No se olviden que la señal que estamos buscando suena así, para que la tengan presente si la alcanzamos a escuchar. Seres espirituales del Titanic, ¿reconocen esta señal? Pueden comunicarse con nosotros con su frecuencia de onda. ¿Recuerdan esta señal? La señal CQD, ¿la recuerdan? Que eso no hay. Seres espirituales del Titanic, ¿recuerdan esta señal? La CQD. Su señal fantasma, pidiendo auxilio 110 años después.
37 minutos de transmisión. Nuevamente bienvenidos a todas las personas que están conectadas con nosotros buscando esa señal fantasma del Titanic, utilizando su misma frecuencia, la frecuencia del telégrafo, y buscando desde una antena de transmisión muy cerca al lugar donde se estrelló el Titanic esa noche del 14 de abril de 1912. Estamos buscando esa señal fantasma, ese código CQD. Lo que están escuchando ahorita es la transmisión en directo de esa frecuencia en una antena muy cercana al lugar en la que tenemos en este momento conexión en vivo. Es la medianoche y 15 minutos en Europa. Seguimos buscando esa señal fantasma. Es un pulso. Señal CQD del Titanic. Aparece.
Seguimos buscando esa señal misteriosa. Ahí me pareció escuchar algo. Llevamos 44 minutos de transmisión. Seguimos buscando esa señal. Los equipos, pues, como pueden ver, tranquilos. Sí, el K2 y el Ghost. Que nos indicaran alguna presencia de algún ser espiritual acá con nosotros, llamando a los seres del Titanic y tratando de buscar esa señal fantasma que cuenta la leyenda que cada 6 años, supuestamente, se escucha en la frecuencia que utilizaban, utilizando el código CQD, el anterior al SOS. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cambiar la frecuencia. A cambiar un momento acá la pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar un poco la frecuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hemos explorado la banda original, la Charlie Whiskey, en la que se utilizaba pues, en la época el telégrafo inalámbrico. O sea, estamos en la frecuencia original. Estamos desde una antena de radiotransmisión ubicada muy cerca a Halifax, en donde por el rango tendría que escucharse ese llamar, ese código, esa señal fantasma de auxilio del Titanic. Vamos a explorar un poco las otras bandas, a ver si encontramos algo que nos parezca fuera de lo común, ¿sí? A ver qué encontramos, ¿vale? Y luego volvemos otra vez a la Charlie Whiskey y
veremos si no encontramos nada, pues igual daremos las conclusiones de la investigación. Vamos a ello, vamos a pasar nuevamente aquí. Nuevamente acá. Y lo que vamos a hacer es pasar a la banda AM. Aquí hay algo. Ahí escuché una señal muy débil de código. Si es la señal del Titanic, láncela nuevamente. Voy a pasar a la Charlie Whiskey nuevamente. Aquí fue donde escuché algo. Vamos a movernos por la señal. Vámonos nuevamente a la M. Ese es un pulso. Estamos buscando la señal. Fantasma del Titanic. La frecuencia FM.
a pasarla a su señal original. Vamos nuevamente con la señal original. Seguimos buscando esa señal fantasma. Right now. Espirituales.
Volvemos a la frecuencia original. Seguimos buscando esa señal fantasma, ese código CQD. A través del ancho de banda original que tenía el telégrafo inalámbrico del Titanic. Les recuerdo una vez más cómo debería sonar. Eso es lo que estamos buscando. Seguimos buscando esa señal. Ah. Ah. Bueno. Vamos a cambiar acá la cámara. Y vamos a hacer pues las pequeñas conclusiones a las que hemos llegado luego de esta sesión de búsqueda de la señal fantasma CQD, esa señal que utilizó el Titanic justo cuando empezó a ver que era inevitable su hundimiento.
nos dimos un buen paseo por el espectro de onda buscando esta señal. De punta a punta, buscamos incluso en otras frecuencias a ver si podíamos encontrarla, pero a mi parecer no la pudimos encontrar, no la pudimos hallar, ¿no? Es una señal muy clara que se tendría que escuchar en esa frecuencia de onda específica. ¿Por qué? Vuelvo y se lo repito, porque estamos trabajando en la Charlie Whiskey. Es la CW, que es la frecuencia que utilizaba el telégrafo inalámbrico, el que utilizaron ellos, porque era la tecnología de punta de la época. Y era la frecuencia que utilizaban ellos, el rango de banda que utilizaban ellos para poder transmitir su señal. Y pues estuvimos del extremo a extremo de la banda tratando de encontrarla, pero no la logramos. En la señal, para que la tengan, para que la recuerden, ¿sí? Para los que quieran tenerla como presente, la que lanzaron pidiendo socorro, pidiendo ayuda, es esta. Esta era la señal. Y pues lo que estábamos buscando era encontrar esa señal. Pero pues parece que no la encontramos. Llevamos 1 hora y 6 minutos de transmisión. Pues bueno, lo intentamos. Pero pues un experimento interesante. Estábamos conectados a una antena de radiotransmisión muy cercana a Halifax, que cubre el rango en el de donde debería, ¿sí? Poderse escuchar una transmisión, ¿sí? De este tipo por la ubicación en donde se hundió el Titanic. Pues bien, no me queda más que agradecerle a todas las personas que se contactaron, que se comunicaron, bueno, que estuvieron conmigo más bien acá en esta transmisión en directo buscando la señal fantasma del Titanic. Seguiré otro rato más experimentando a ver si consigo algo. Si llego a encontrar algo, pues lo grabaré inmediatamente y lo subiré. Les agradezco mucho su amable atención por estar aquí, por acompañarme en este directo buscando la señal fantasma. Ya saben que de corazón a corazón muchas gracias y que nos vemos en un próximo directo de Psicoimágenes Colombia. Soy Carlos Andrés Camargo Martínez, investigador de la fenomenología de lo paranormal. Les deseo a todos un muy buen día, una muy buena tarde o una muy buena noche, dependiendo del lugar en el que nos estén viendo. Se les quiere mucho y nos vemos. No se cansen de investigar, de buscar más allá. Un abrazo a todos.